Hoy voy a hablar de uno de esos temas también que siempre consideramos que va implícito en todo cuando estamos diseñando un videojuego o cuando en este caso el jugador ya lo está jugando, ¿no? Y me refiero a la narrativa. A menudo el tema de un videojuego está incrustado en su historia o la temática que fue el video anterior. Entonces, como sucede también en el cine, los cómics o la literatura en general, muchos videojuegos están construidos dentro de mundos narrativos donde el jugador encarna personajes y realiza acciones a través de sus avatares, y las decisiones tomadas por estos personajes hacen avanzar la historia de una u otra manera. Algunos juegos te penalizan o te cambian la historia de la narrativa según tus decisiones, ¿no? Que vas tomando en el videojuego. Entonces, también podemos contar historias a través del deporte. Por ejemplo, al relatar cómo se marcó el gol decisivo en el último segundo, o en juegos de mesa, cómo contar la historia de cómo casi, pero no del todo, se derrotó al jefe final. Pero en muchos videojuegos, especialmente desde las primeras consolas, la historia es una parte importante de la experiencia. Nosotros ahorita mismo, como les dije, para nosotros ya es un hecho de que hay narrativa en el videojuego, de que haya una historia que vamos a jugar, ¿no? Y tal vez por eso la dejamos de lado o no le damos la importancia debida al diseñar un videojuego. Entonces, en videojuegos como The Legend of Zelda para la NES, los jugadores controlan a Link, que es un héroe silencioso que debe de rescatar a la princesa Zelda y restaurar el equilibrio del reino de Hyrule. Y mata dragones y consigue ítems o herramientas que le ayudan a seguir, ¿no? En la historia. Y el jugador no controla cada aspecto del mundo, pero sus acciones, el explorar las mazmorras, obtener objetos sagrados, vencer enemigos, hacen avanzar la narrativa. A pesar de tener una jugabilidad sencilla, moverse, atacar, interactuar con objetos, etcétera, etcétera, la historia se desarrolla a medida que el jugador progresa, creando una sensación de propósito. Y todo eso es narrativa. Entonces, en Metroid, otro juego muy clásico también, que supongo que la mayoría de aquí conocen, por eso es que los menciono, el jugador controla a Samus mientras explora un planeta alienígena. Entonces, la narrativa se cuenta casi sin palabras a través del diseño de niveles. El descubrimiento de nuevas áreas y mejoras y la revelación final de que Samus es una mujer se construye una narrativa inmersiva. Aunque las acciones del jugador son limitadas, como saltar, disparar, moverse, este, y estas decisiones afectan cómo se revela la historia del personaje poco a poco mientras tú vas jugando. Entonces, algunos juegos de NES como el Castlevania 2, por ejemplo, del el Simon Quest, incorporan más elementos de exposición narrativa mediante los textos o cuando tú estás hablando con los NPCs. En pantalla te dan contexto, te dan pistas, te van diciendo cómo es la historia, dónde tienes que explorar. Y el jugador no solo juega, sino que está investigando también, está interpretando lo que le dicen. Algunos NPCs te dicen un acertijo y tú lo tienes que pensar y ver cómo lo resuelves. Y todo eso reconstruye una narrativa a partir de diferentes fragmentos o una narrativa de diferente tipo, ¿no? Em, Otro enfoque diferente de la narrativa aparece en juegos como el Final Fantasy o el Dragon Warrior. En estos juegos, la historia es el eje central del juego. El jugador avanza principalmente para ver qué sucede a continuación. Y se utilizan diálogos y personajes secundarios y tramas y eventos clave, acertijos también, ítems clave. Y aquí a veces hay algunos NPCs que tienen más peso que otros NPCs. Y en general el desarrollo del mundo para hacer que el jugador se sienta parte de una historia más grande, ¿no? O sea, es que no nada más juegas, sino que ahí sí es importante que tú te veas inmerso en la narrativa. Em, Algunos juegos ofrecen una estructura abierta donde la narrativa surge a partir de las acciones y elecciones del jugador. Por ejemplo, en Fire Emblem, cada decisión en combate puede cambiar quién sobrevive y qué personajes se desarrollan.
y por lo tanto cómo evoluciona la historia del personaje del jugador. Aunque todos los jugadores inician con la misma historia, cada uno genera su propia versión según las decisiones que vaya tomando en el videojuego. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto de la narrativa? Pues que básicamente la narrativa en los videojuegos puede surgir de diferentes maneras. A través de las acciones del jugador dentro de una historia más amplia, como en el Zelda, porque en este caso el Link no habla, casi en todos los Zeldas no habla o habla muy poquito. Y en los juegos de Nintendo pues no te decían a dónde tienes que ir, nada más te dejaban ahí solo en el mundo y tú sabías por dónde agarrabas, ¿no? Esa es una manera de contarte la narrativa o de verte inmerso en la narrativa, esa es una manera. Tenemos también otra manera que es por la interacción con el mundo y sus elementos visuales como en el Metroid. Cuando tienes obstáculos y ocupas un ítem y vas tomando más partes de la armadura, pues tú ahí vas creando tu narrativa. Em, Mediante también la estructura del juego que permite que el jugador cree su propia historia, como en el caso de Fire Emblem. En este caso, en este tipo de narrativas, pues según las decisiones que tú tomes, es como te va a ir afectando, ¿no? En la narrativa del videojuego, o en la historia, o en el lore también, o cómo afectas a otros personajes como NPCs, o también siendo la historia en sí misma el juego, donde jugar es experimentar un relato, ¿no? Como en el caso del Final Fantasy o del Dragon Warrior. Es decir, la historia ahí ya está contada, ya se sabe qué pasa de inicio a fin. Y el juego nada más es la excusa para que tú vayas desentrañando, vayas mostrando qué sucedió paso a paso hasta que se derrotó al jefe malo, ¿no? Pero ya está contada la historia, nomás que tú la vas viviendo poco a poco, en lo que subes de nivel, llegas a otros objetivos hasta que terminas el juego. Em, y esos son de los tipos de narrativa más comunes que nosotros vemos en los videojuegos. Todavía esos mismos tipos de narrativa se vienen aplicando hasta hoy en día. Y en mi opinión muy personal, ya para terminar, no me gusta ver la narrativa solamente como algo que el jugador vaya enterándose de la historia o del lore del videojuego mientras lo juega. Es decir, la narrativa no solo es algo que se cuenta, sino que es algo que se vive, que se juega y que se moldea con cada acción desde que empiezas el videojuego hasta que lo terminas. Y te vuelves tan parte de la historia que te quedas satisfecho cuando terminas ya el videojuego. Y lo terminas guardando en el corazón, lo terminas guardando en el corazón, esa experiencia, que ahí se quedará para siempre, como todos aquellos juegos que jugamos desde niños y que les tenemos cariños. Tú ahorita en este momento piensa qué juego jugaste de niño que te gustó mucho y estoy seguro que ahorita te acuerdas. Y si te gustó mucho, a mí como por ejemplo los juegos de Castlevania y de Metroid y de Mega Man que me gustaban mucho cuando yo era niño que yo los jugaba, yo todavía los recuerdo. Y los vuelvo a ver en NES y les vuelvo a dar una jugadita así de repente. ¿Por qué? Pues porque son juegos con los que crecí, a los que le tengo mucho cariño. Tengo muy buenas sensaciones de aquellas épocas gracias a esos videojuegos y los tengo guardados aquí conmigo. Entonces, por eso para mí, cuando vayas a hacer un videojuego, la narrativa no nada más es, ay, te cuento la historia de lo que pasó. No, métele poquitas ganas y vuelve a la persona parte de esa narrativa, ¿no? Para que se quede con ese buen sabor de boca cuando termine el videojuego.